Gloria, gloria, gloria a Cristo Jesús. Este es tu programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Este es su servidor, Baltasar Piñón, y el día de hoy estaremos estudiando el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento, y con el tema Ageo exhorta a edificar el templo. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos a ver la introducción a este bonito libro hermoso que Dios nos ha dado para nuestra edificación. Bendito sea el Señor. Y antes de iniciar, quiero agradecer a todas las estaciones de radio y de televisión que transmiten nuestros programas en el internet, en Facebook y en otras plataformas. Muchas gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Nos vamos a gozar el día de hoy con este estudio del profeta Ageo. Vamos a ver una introducción que tanto le gusta a la gente, porque es una manera de ver, de entender de una mejor forma el libro y las Sagradas Escrituras. Vamos a ser edificados el día de hoy con este estudio. Bendito sea el Señor para siempre. Y bueno, vamos a orar para iniciar directamente con el tema de hoy, que es Ageo exhorta a edificar el templo. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra, en mi corazón y en todo lugar, Señor, tú todo lo sabes, todo lo conoces, todo lo puedes. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de enseñar tu palabra, de llevarla a todas las personas que lo necesiten, Señor. Muchas gracias porque tú eres el que das fuerzas para enseñar, para predicar. Tú eres el que llenas de tu espíritu. Tú eres el que nos das tu palabra. Todas las cosas provienen de ti y todo es por ti y para ti, Señor. Honra, gloria y alabanza sea para ti, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Ahora, Señor, yo te pido por la gente que nos está oyendo, por la gente que nos ve, Señor, en esas ciudades, en cualquier lugar del mundo, Señor. Yo te pido que la bendigas, que los ayudes, que los toques, que les abras el entendimiento para que comprendan las Escrituras, y a mí también, Señor, como un siervo inútil, lléname de tu espíritu. Necesito ser lleno de tu espíritu para enseñar tu palabra como debe ser, Señor, en el sentido correcto, con las palabras correctas, con la interpretación y la enseñanza correcta. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo, creyendo que tú bendices y tocas a la gente y que tú eres el Señor eternamente y para siempre. A tu nombre sea la gloria desde ahora y para siempre. Te amamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con la introducción a este libro del profeta Ageo. Y vamos a ver, para iniciar, Ageo significa festivo o mi fiesta. Y su actividad se extiende desde el día primero del mes sexto del año segundo de Darío hasta el 24 del mes noveno, es decir, aproximadamente desde agosto a diciembre del año 520 antes de Cristo. No es seguro si Ageo nació en Palestina o si volvió de Babilonia con los desterrados. Eso no es muy seguro, no lo podemos saber con certeza. Babilonia destruyó Jerusalén totalmente en el año 586 antes de Cristo. Y el pueblo de Israel se enfrentó al exilio en ese país, donde su religión y sentimiento nacional se vieron afectados profundamente. Estaban como esclavos en Babilonia. El templo siempre había sido el centro del estilo de vida del pueblo, pero ahora ya no estaba. Tenían instrucciones de orar hacia el templo, aun si estaban cautivos en tierra extraña. Esto lo puede ver usted en Primera de Reyes 8:48 y en Jonás 2:7. Ellos oraban hacia el templo. El decreto de Ciro, el rey de Persia, que en el momento del decreto, en este momento, era la mayor potencia en el mundo de ese tiempo, el reino de Persia, habilitando a los israelitas a retornar a su lugar de origen, alegró al pueblo, quien se dispuso a volver a Palestina para reconstruir el templo. Corría entonces el año 538 a.C. Ciro,
A diferencia de los asirios y babilonias, invirtió la política por la que los habitantes del país fueron deportados y abrió paso para que 50,000 judíos volvieran a Palestina. Y ya instalados en Jerusalén, se dedicaron a la reconstrucción del templo. Al cabo de unos años lograron echar los cimientos. Usted puede ver ahí el libro de Esdras, que va muy relacionado con este profeta Ageo también, en cuanto a los tiempos y a los hechos históricos que ocurrieron. Lo que motivó regocijo y alabanzas para Dios, puesto que eran conscientes de que esto significaba para los que quedaban en la dispersión. Echar los cimientos del templo fue motivo de grande alegría para el pueblo de Israel. La presión de los persas junto a la de los samaritanos apagó la llama de la esperanza de los judíos para concluir la construcción del templo. La obra se detuvo desde el año 536 hasta el 520 a.C. y al parecer los judíos se resignaron a vivir bajo esta situación. Darío el Grande, que también le llaman Darío I Histaspes, usted lo puede buscar así, ocupó el trono del año 521 al 486 a.C. y mostró interés por la religión en todo el imperio. Esta situación pudo ser aprovechada por el pueblo de Israel, pero parecían conformes con lo que estaban viviendo, sumidos en un profundo letargo espiritual, dedicados a la construcción de sus propias casas sin que les preocupara el estado del templo, que otrora fuera tan importante para sus intereses. Estaban en un momento de que estaban dormidos, estaban en un letargo espiritual. No les interesaba tanto reconstruir el templo para adorar a Dios, les interesaba más sus asuntos personales, construir sus casas, a eso se refiere. Ahorita vamos a entrar en el libro, esta es solamente la introducción, y vamos a ver cómo Dios les habla a los israelitas en ese momento, y en cuanto a este asunto. El ministerio de Ageo está fechado con precisión. Consta de 4 mensajes entregados en la segunda mitad del año 520 a.C., el día 1 del mes sexto del 520 a.C., dirigido a Zorobabel, gobernador de Judá, y Josué, sumo sacerdote. El 21 del mes séptimo, casi un mes después de comenzada la reconstrucción, durante la fiesta de los tabernáculos. Al día siguiente era aniversario de la dedicación del templo construido por Salomón en el año 959 a.C. El día 24 del mes noveno, a los 3 meses exactos de comenzar la reconstrucción. El 24 del mes noveno, oráculo del Señor dirigido a Zorobabel. Pero, ¿cuál fue la intención del profeta Ageo al escribir este libro? El mensaje del profeta toca 2 temas: la reconstrucción del templo y la llegada de la era escatológica de los últimos tiempos. Ageo se presenta con un mensaje con la clara intención de animar a la comunidad judía a reconstruir el templo. Para eso debe sacudirles de su situación. Afirma que la reconstrucción del templo haría que las cosas cambiaran, puesto que la indiferencia hacia el santuario destruido era causa de la mala situación económica y escasez general. La situación económica en el momento que se escribió este libro de Ageo era difícil, era de pobreza y muchas veces hasta de miseria. Pero, ¿cómo debo leer este libro? Amigo oyente, usted se preguntará, ¿cómo debo de leer este libro histórico de la Biblia dentro de los profetas posteriores que lo ponen ahí la Biblia hebrea? Y para nosotros son los profetas menores, ¿verdad? Pero ¿cómo debo leer este libro? El lector deberá entender la magnitud del ministerio al cual ha sido llamado y lo que Dios exige y demanda de su pueblo. Ser escogidos por Dios es un inmenso privilegio, pero también una responsabilidad sin igual. Que este mensaje sea una exhortación práctica para el que pertenezca al pueblo de Dios. Si usted se siente, es y ha sido lavado y comprado con la sangre de Cristo y es parte del pueblo de Dios, usted tiene una responsabilidad
muy grande de comportarse como es debido, como un buen ciudadano, como un buen hombre de Dios, como una buena persona que ama al Señor y guarda sus mandamientos. Es un inmenso privilegio ser cristiano, pero también es una grande responsabilidad. Toda la gente nos está viendo, toda la gente está viendo nuestro comportamiento, analizando, sabiendo si realmente somos hijos de Dios o no. La gente lo ve, la gente sabe quién se esfuerza, quién no, quiénes son hipócritas. La gente está viendo. Usted, amigo oyente, tiene que ser irreprensible, santo, puro, limpio para el Señor. Es difícil en este mundo comportarse correctamente, es muy difícil. Hay muchas tentaciones, muchas cosas que afectan la vida del cristiano, nuestra propia carne, el diablo, el pecado, los demonios, los enemigos, las personas, a las circunstancias. Hay muchas cosas que tenemos que vencer, pero la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y otra pregunta, ¿cómo puedo aplicar este libro a mi vida, este libro del profeta Ageo? El libro es evidentemente práctico, presentando una imperiosa necesidad que merece una respuesta inmediata por parte de las diferentes esferas del poder, que en unión con el pueblo necesariamente dará resultado. Acuérdense que Dios en estos profetas, mediante esta profecía, les habla a los políticos, a los líderes políticos, líderes sociales, líderes religiosos, líderes de toda la comunidad, y les está hablando y les exhorta a que busquen a Dios, a que enderecen sus caminos, que no sean corruptos, que piensen en los pobres. El lector debe entender que así como todos tenían parte del trabajo para ejecutar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, se necesita el mismo nivel de cooperación, entendiendo que el trabajo debe ser hecho con la actitud y santidad propias de la exigencia del mismo. El Señor quiere que tengamos buena actitud y santidad, que andemos derechitos con el Señor y con buena actitud le sirvamos a Dios con un buen corazón, con buena actitud, que Dios nos ayude y nos dé la fuerza. También vamos a ver parte de este tema aquí en el libro, cuando ya lo estemos viendo. Continuamos con la introducción, esta es la última parte, y quiero responder a la pregunta que hacen muchas personas. ¿Dios en un templo? El templo era el lugar donde el Señor hablaba a Israel, recibía la oración de sus fieles, le perdonaba sus pecados y en el que se hacía presente. El templo era la casa de Dios en ese tiempo. Ahora en el Nuevo Testamento es diferente. La actitud hacia el templo reflejaba la que se tomaba a favor o en contra del Señor. La restauración del templo es el centro de la teocracia restaurada, la garantía de que Dios va a volver a habitar en Jerusalén. Pues si ahora nosotros somos el templo de Dios, usted debe creer que Dios habita en tu vida, en tu corazón, como lo dice en el libro de Efesios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que tengamos la mente de Cristo, para que seamos como Jesús, que seamos ejemplos, vivamos como Él. Él nos va a dar la fuerza para ser como Él quiere que seamos, unos hijos de Dios, unos discípulos de Jesucristo. La reflexión teológica pronto se encargó de preguntar, ¿no se corre el peligro de restringir la presencia de Dios al templo material? Bastante se tenía ya con el concepto enoteísta, que significa que hay un solo Dios entre muchos, acompañado de la teología del Dios territorial. Para evitar la confusión se plantea que el que reside allí es el nombre del Señor. Primera de Reyes 8:17. El libro de Deuteronomio ya lo había planteado. Usted puede ver Deuteronomio 12. En la mentalidad semita, el nombre expresa y representa a la persona. Cuando alguien dice en el nombre del Señor, eso representa y expresa a la persona. Por lo tanto, donde esté el nombre del Señor Dios, Él mismo está presente de manera
especial. Por eso también dice el Señor Jesús que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Aleluya, bendito sea Dios, qué bueno es el Señor. Si en tu casa estás tú con tu familia y son 2 o 3, con que sean 2, ahí está el Señor en medio de tu casa, ahí está el Señor contigo. Así Él lo prometió. El templo desde el principio no estuvo libre de oposición. Para un sector del pueblo, la construcción de una casa para Dios era infidelidad, baalización de la religión. En el destierro, Isaías capítulo 66, versículo 1, el profeta plantea: así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Y en Hechos 7:48, Esteban afirma: el Altísimo no habita en casas hechas por mano humana, no habita en casas hechas de mano. Por lo tanto, en Cristo, en el Nuevo Testamento, los privilegios del templo material donde vivía el nombre de Dios, lugar de su elección, fueron transferidos al cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia, que en adelante será el lugar de su presencia. Entonces, amigo oyente, usted debe aprender que ahora usted es el templo del Espíritu Santo, ahora usted es la casa de Dios. Dios quiere habitar en usted, Cristo quiere vivir en usted. Cuando usted aceptó a Jesús, usted fue lavado y comprado con la sangre de Jesucristo. Y Jesús vive en ustedes. Acuérdese cómo dice ahí la Escritura en el Nuevo Testamento: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Entonces, por eso también dice el Señor que en adelante será el lugar de su presencia. Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se acuerdan que dijo así el Señor? Pero dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. Se da cuenta qué interesante es esta escritura, estos escritos del profeta Ageo. Aleluya. Entonces, con esta introducción vamos a iniciar con el estudio del libro de Ageo. Este es tu programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra de Dios para ti. Este es su servidor, Baltasar Piñón, y vamos a iniciar con el capítulo 1, versículo 1 del profeta Ageo, que dice así el primer versículo: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Mire, para Ageo la preocupación por la reconstrucción del templo significaba una empresa común capaz de unir las voluntades y el entusiasmo del pueblo. Es la realización de una común lealtad al Señor. A Dios le agrada que su pueblo se una, se junte para hacer su voluntad. Pero para el pueblo no había llegado aún el tiempo. Para el profeta es solo una disculpa y los acusa de pereza para reconstruir la casa de Dios. Entonces los acusaba el profeta Ageo de que estaban perezosos para reconstruir la casa de Dios. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas el día de hoy? Que muchas veces tenemos pereza para reconstruir nuestra vida espiritual, para buscar a Dios con todo el corazón. Tenemos pereza para buscar a Dios. Las calamidades son provocadas por la postergación a la obediencia del mandato divino. La lógica humana plantea el bienestar como fruto del tiempo y esfuerzos dedicados al trabajo secular. La lógica divina atribuye el bienestar holístico al cumplimiento de la tarea dada por el Señor.
¿Cómo se traduce esto en palabras ya más conocidas en el Nuevo Testamento? Cuando dijo el Señor Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Pon a Dios número uno en tu vida. Comienza tú primero buscando a Dios con todo tu corazón. Pon a Dios en todo primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así lo dijo el Señor Jesús. La reconstrucción del templo era una manifestación de las prioridades del pueblo. El Señor les exhorta a trabajar, recordándoles su fidelidad en el pasado y su presencia con ellos en el presente. El Señor Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hoy más que nunca se necesita la voz profética que anime, que exhorte, que comprometa al pueblo a levantarse y construir el reino de Dios en el mundo. Se necesitan predicadores, se necesitan maestros, evangelistas, pastores que prediquen, que exhorten, que animen al pueblo a buscar a Dios, que exhorten a las personas a buscar al Señor. El mundo anda perdido, anda confundido, el mundo anda batallando con tantas religiones, con tantas sectas, herejías, con tantas barbaridades que dicen. Pero usted vuelva a la Biblia, amigo oyente, vuelva a la Biblia. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, vuelva a la Biblia, lea la Biblia. No vea los comentarios todos alrededor de la Biblia. Usted vea la Biblia directamente, busque a Dios directamente. Lea el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, las 14 epístolas del apóstol San Pablo, y luego lea los Salmos, lea Proverbios, lea el Pentateuco y todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, lea toda la Biblia. Que no le digan, que no le cuenten. Hay muchas cosas difíciles, hay muchas doctrinas erróneas. Usted tenga mucho cuidado con lo que está viendo, con lo que está escuchando. Aprenda directamente de Dios, amigo oyente. Busque a Dios en oración y pídale que lo dirija. Bueno, entonces aquí el profeta Ageo exhorta a edificar el templo. En este capítulo, en este libro pequeño de Ageo, que son solamente 3 capítulos, la palabra meditar se encuentra 5 veces. También esa palabra significa reflexionar, que significa dedicar el corazón a algo, dedicarte a buscar a Dios profundamente, dedicarte a pensar, reflexionar acerca de tus caminos, de lo que estás haciendo bien, de lo que estás haciendo mal, en qué te estás fallando. Y la exhortación de este libro es a que busques más a Dios. Entonces, en el versículo 3, volvamos al versículo 1, dése cuenta cómo describe exactamente los tiempos en el cual fue escrito este libro, los datos históricos. Dice, en el año 2 del rey Darío, ¿se da cuenta? Está ubicando exactamente para que después de tantos años, porque este libro fue escrito alrededor del año 520 a.C., para que nosotros ahora, 2500 años después de Cristo, más los 520, 2500 años después de que se escribió este libro, podamos entender y ubicar exactamente en qué momento de la historia se escribió. Por eso aquí el profeta Ageo hizo una aportación histórica impresionante. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. No es el Josué de los primeros libros de la Biblia, del libertador, no. Este es Josué, el sumo sacerdote. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo no quería reedificar el templo. Así la gente hoy en día no quiere edificar su vida espiritual, se detiene.
Prefiere andar en las cosas del mundo, en las cosas seculares, buscar cualquier otra cosa, menos a Dios. No quiere dedicar el tiempo a buscar al Señor. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: Es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Cuando dice ahí casas artesonadas, o sea, se refiere con madera cara que hacían los artistas de la madera, de la construcción. O sea, eran casas caras. Para que usted lo entienda, amigo oyente, el pueblo de Israel en ese momento se estaba dedicando más al materialismo de su propia vida, a ganar dinero, a vivir bien, a vivir cómodamente, en lugar de dedicar a la reconstrucción del templo. Tenían su casa lujosa y el templo lo tenían abandonado. Así mismo le sucede a la iglesia hoy en día. Prefiere las cosas materiales antes que poner a Dios número uno en su vida. Por eso aquí hizo esta pregunta el profeta Ageo. Entonces viene la respuesta divina. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar bien sobre vuestros caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Amigo oyente, escucha esta palabra de Dios. ¿Tú querías escuchar la voz de Dios? Aquí están las palabras de Dios. Medita bien sobre tus caminos. Reflexiona. Vuelve en sí. Piensa profundamente. Analiza profundamente tus caminos. ¿Por dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Medita bien sobre tus caminos, reflexiona. Versículo 6. Siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Está hablando de pobreza, de miseria, de que no le estaba yendo bien al pueblo de Dios. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Nuevamente el Señor te dice, amigo oyente, medita sobre tus caminos, reflexiona sobre tus caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos celestiales. A eso se refiere la traducción aquí literal del arameo. Jehová de los ejércitos celestiales, el Dios de las estrellas, el Dios de todo el universo, a eso se refiere. Suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa. O sea, ponte a trabajar en la reconstrucción de tu vida espiritual. Eso está diciendo. Sube al monte, sube arriba al monte a orar, ora a Dios y trae madera, trae lo necesario para reconstruir tu vida espiritual. Trae la Biblia, reedifica tu casa espiritual, reedifica tu templo, tu vida, tu corazón. Y dice el Señor: y pondré en ella mi voluntad. Dios va a poner su voluntad en tu vida, en tu corazón, amigo oyente. Y seré glorificado, ha dicho el Señor. El Señor va a ser glorificado cuando hagas lo correcto de enderezar tu vida y tu corazón. Dios va a poner en ti su voluntad y Él va a ser glorificado. Le vas a agradar al Señor. Buscas mucho y hallas poco, y te encierras en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. O sea, ponen atención. La gente pone atención a sus cosas personales y se olvidan de Dios. Se olvidan de hacer la voluntad del Señor. Necesitan reedificar la comunión con el Señor. Aquí lo dice bien claro el profeta. Es repetitivo esto que dice el Señor. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos,
y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hubo pobreza, miseria en el pueblo. Hay miseria y pobreza espiritual en la iglesia, en los hermanos, en las personas, porque no ponen atención en lo que deben. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Cuando escucharon estas palabras del profeta exhortándolos a que edificaran su vida espiritual, en este caso edificar el templo, tuvieron miedo, tuvieron temor delante de Dios. Entonces Ageo, ahí en el versículo 13, enviado de Dios, o sea, el mensajero del Señor, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Mire qué hermosas palabras le da, amigo oyente, mire qué hermosas palabras. Yo estoy con ustedes. Si ustedes reedifican, yo estoy con ustedes. Esfuércense y yo estoy con ustedes. Yo los abrazaré, yo los bendeciré. A veces no nos damos cuenta y estamos rodeados de la presencia del Señor. Podemos respirar su presencia. El Señor está aquí con nosotros. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Pídale al Señor que lo despierte, así como lo dice aquí el versículo 14. Jehová despertó el espíritu. Pídale al Señor que lo despierte. Dígale: despiértame, Señor, despiértame a reconstruir mi vida espiritual, despiértame a trabajar en la casa, en la reconstrucción de tu templo. Despiértame espiritualmente, Señor, ayúdame, guíame, te necesito. Y despertó el Señor el espíritu de todo el resto del pueblo. Dios quiera que despierte todos ustedes, amigos oyentes, despierten y se unan a buscar al Señor con todo el corazón, a reconstruir su vida espiritual. Y esto sucedió, dice el versículo 15, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío de Persia. Capítulo 2. La gloria del nuevo templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobren ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajen, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Así como el Señor te dice que estaría contigo, también te dice que te esfuerces, que cobres ánimo en restaurar tu comunión con Dios, tu comunión con las personas, con la gente, en tu comunión de orar, de buscar a Dios, de alabar al Señor, de congregarte en una iglesia, de buscar a Dios con todas tus fuerzas. Que el Señor te toque, que el Señor te bendiga. Cobra ánimo, esfuérzate y trabaja en la reconstrucción de tu vida espiritual. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Trabaja en la comunión de tu vida con el Señor, en la comunión de Dios con tu espíritu con el espíritu de Dios. Aleluya, como lo dice 1 Corintios. Versículo 5. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no
teman. Mire la promesa que te dice el Señor. Si tú edificas, si tú comienzas a reconstruir tu vida espiritual, dice, así mi espíritu estará en medio de ustedes. Dios va a poner de su Espíritu Santo en tu vida. No temas. Aquí dice, no temas, no tengas miedo. El Señor desde ese tiempo había prometido poner su Espíritu Santo en nosotros. Somos sellados, tenemos las arras del Espíritu, el comprobante del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fuimos lavados y comprados con la sangre de Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario, murió por ti, por mí, para salvarnos, para darnos nueva vida. Y ahora el Señor también pone su Espíritu dentro de nosotros para que Cristo viva dentro de nosotros. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, lo dijo el apóstol Pablo. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el arameo original, hebreo, diría así: ha dicho el Señor Todopoderoso. Vendrá el deseado de las naciones, una promesa de que vendría el Mesías, el Cristo prometido, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Llenaría el templo de la gloria del Señor Jesús, del Mesías prometido. Así el Señor va a llenar de gloria tu vida espiritual, te va a bendecir, te va a tocar, te va a ayudar. La gloria Shekinah, dice el Señor, la gloria de esta casa, esa gloria Shekinah que hace que retiemble tu vida en amor, en búsqueda de Dios. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El crecimiento espiritual que vas a tener cuando reconstruyas tu vida va a ser mayor que la primera vez. Vas a alcanzar cuestiones espirituales más grandes, más profundas, más poderosas. Y daré paz en tu vida, lo dice el Señor. Versículo 10. La infidelidad del pueblo es reprendida. Veamos. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Dios les hizo esta pregunta acerca de la ley, acerca de la Torá. Cuestiones judías acerca de la inmundicia y de la santidad que había ordenado el Señor. Y le dijeron: si alguno trae carne santificada, ¿santificará todo lo que toque? No, ellos respondieron que no, correctamente. Y también les dijo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto, que se consideraba inmundo, tocare todo lo demás, ¿será inmunda? Todas las demás cosas, inmunda será, respondieron los sacerdotes. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen aquí es inmundo. La gente no se quiere arrepentir, no quiere buscar a Dios.
andan en caminos torcidos, andan viviendo y haciendo cosas indebidas, robando, matando, celando, haciendo tantas cosas malas, pecando contra el Señor. Y por eso dice aquí, asimismo toda obra de sus manos y todo lo que ofrecen es inmundo. Hacen cosas malas y luego quieren venir a Dios a ponerse con Él, a adorarle, a ofrecerle cosas, cuando ellos andan haciendo cosas malas, cosas inmundas. Esto no puede ser así, no puedes vivir haciendo lo malo y luego venir a ponerte con Dios, a adorarlo, a bendecirlo, a quererte, a que se agrade Él de ti. Claro que no. Tienes que hacer lo bueno, tienes que hacer lo correcto, tienes que seguir la palabra del Señor. Ahora pues, versículo 15, medita, reflexiona en tu corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Mira cómo vas a reconstruir tu vida espiritual. A eso se refiere este versículo. Pon mucha atención, medita, reflexiona. No vaya a ser que reconstruyas un templo espiritual y esté corrompido, esté inmundo, tenga doctrinas falsas, falsas cuestiones, hipocresías. Ten mucho cuidado, tienes que buscar con mucho cuidado al Señor. Medita en tu corazón, busca a Cristo con todas tus fuerzas, busca la voluntad de Dios con todas tus fuerzas. Yo te recomiendo, no te apartes de la Biblia, lee la Biblia todos los días. Léela, búscalo al Señor en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Si vas a empezar a reconstruir tu vida, yo te recomiendo que leas los Evangelios y luego leas primero el Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento. Es mi recomendación. O mientras estás leyendo el Nuevo Testamento, lees también Salmos y Proverbios y luego ya te vas al Pentateuco, algunos de los profetas mayores, pero busca al Señor de esta manera. Ten mucho cuidado cómo reconstruyes tu vida espiritual. Cuídate de no meterte en falsas religiones, en falsas doctrinas, en falsas enseñanzas. Cuídate mucho, que el Señor te guíe y te proteja. Dios te bendiga, amigo oyente. Dios nos ayude a todos. Versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Esto puede ser por dos razones. O se estaban robando lo que tenían que hacer para edificar la obra del Señor, o había tanta pobreza que no podían hacerlo de esa manera. Robarlo porque a lo mejor no le daban a Dios todo lo que debían de darle. Versículo 17. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no se convirtieron a mí, dice Jehová. Los herí con viento solano, ese viento abrasador que venía del desierto en esas áreas, un viento de calor que quemaba terriblemente, era el viento solano. Por eso los hería Dios con ese viento, con tizoncillo, o sea, con plagas, y con granizo en toda obra de sus manos. Les destruía lo que construían el Señor para castigarlos, para que despertaran. Mas no se convirtieron a mí, dice el Señor. O sea, Dios quiere que te arrepientas, que le pidas perdón, que Dios busca un arrepentimiento verdadero en tu vida, que dejes de hacer lo malo, esas cosas indebidas, déjalas de hacer. Dios busca un arrepentimiento verdadero. Versículo 18. Medita pues en tu corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Medita pues en tu corazón. Reflexiona, amigo, oyente, amigos, hermanos y hermanas. Medita, reflexiona en tu corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día los bendeciré. ¿Sabe por qué dice que los bendecirá ahí en el versículo 19? Porque en el versículo 18
Ellos iniciaron la reconstrucción, por eso dice, desde el día en que se echó el cimiento del templo, ellos comenzaron a reconstruir el templo. En este caso nosotros necesitamos comenzar a reconstruir nuestra vida espiritual, y en cuanto inicies a reconstruir tu vida espiritual, dice aquí, mas desde ese día los bendeciré. Dios te estará bendiciendo desde el momento que inicias a buscar al Señor con todas tus fuerzas, en oración, en lectura de la palabra, en amar a Dios, en alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, en amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y terminamos con estos 3 últimos versículos, con la promesa de Jehová a Zorobabel, y en el capítulo 2, versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos escogió, amigo oyente. El Señor es bueno, el Señor nos ama, y Él dice que nos pondrá como anillo de sellar, y el Señor te dice que eres un siervo mío. Aquí dice, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Esa palabra en el arameo, en las costumbres, en los usos y costumbres de los tiempos bíblicos, en este caso en los tiempos de Ageo, era un anillo para sellar documentos, una prueba de autenticidad de una orden real, de una orden del rey, para conservar un rollo escrito y garantizar que no se abriría hasta el momento indicado. Dios nos va a poner como un anillo de sellar, lo que significa en el Nuevo Testamento que el Señor nos va a poner el sello de su Espíritu Santo. Bendito, bendito sea Dios. En conclusión y resumen, medita en tus caminos, amigo oyente. Reedifica tu vida para hacer la voluntad de Dios. El Señor despertará el Espíritu en ti para que trabajes en tu vida espiritual. Esfuérzate. Dios pondrá el Espíritu en nosotros. Entonces se manifestará la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tu vida espiritual va a ser mayor que lo que habías tenido antes. Tu crecimiento espiritual va a ser mayor. Y por último, santidad al caminar en el Señor. Este es tu programa El Poder de la Biblia, donde estudiamos la palabra del Señor para ti. Este es tu servidor Baltasar Piñón, y el día de hoy hemos estudiado el libro del profeta Ageo. Estamos muy contentos, muy bendecidos. Gracias por seguir nuestro programa. Búscanos en el YouTube. Suscríbete por favor a nuestro canal de YouTube, que tú lo puedes encontrar como El Poder de la Biblia con Baltasar Piñón. Necesitas ponerle así en el YouTube, El Poder de la Biblia con Baltasar Piñón, y buscas ahí donde dice videos, y ahí están más de 170 enseñanzas, libros para ti, para tu edificación especial. Dios te bendiga, Dios te guarde. También si quieres hacer una ofrenda, una ayuda, un donativo para que sigamos predicando y alcanzando almas para Cristo, tú puedes mandar un cheque o money order al El Poder de la Biblia, P.O. Box 14193, Odessa, Texas 79768. El Poder de la Biblia, P.O. Box 14193, Odessa, Texas 7968. Dios te bendiga, muchas gracias, Dios te guarde, Dios te proteja. Comenta si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida. Muchas gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.